Somos, como siempre, Flavia Sorzi quien les habla, y Lucas Sosa, mi compañero. Estamos con fotos nuevas, pero somos los mismos. Y les hablamos desde Casa Lepage, este espacio, esta usina cultural que sigue tan activa. Después les vamos a estar contando algunas novedades, y que tiene una historia larga que muchos de ustedes ya conocen, una historia que se remonta al siglo XVII temprano en su predio, y que pudimos ir reconstruyendo a lo largo de distintas excavaciones arqueológicas que se desarrollaron desde el año 2005, cuando el edificio entró en su última puesta en valor, que dio como resultado este museo del sitio y esta usina cultural Casa Lepage. Una fiesta que se transforma y una fiesta que transforma, nos transforma a todos, ¿no? Año tras año. Es una fiesta, el carnaval, que, como muchos de ustedes saben, en realidad es una combinación entre aspectos religiosos y aspectos paganos, por lo cual podemos decir que, si bien el origen es medieval, tiene que ver y abreva en muchísimas tradiciones anteriores. Por eso también quizás es difícil establecer la etimología de la palabra. Podemos ir a la versión que dice que viene de carnem levare, que significa quitar la carne, ¿no? Porque piensen que esto es antes del miércoles de ceniza, es decir, antes de la cuaresma. Y la otra versión, que sería que tiene que ver con carrus navalis, una litera donde se llevaba a Dionisio a lo largo de las bacanales, ¿no? De las procesiones de las bacanales, que eran estas fiestas paganas dedicadas al dios Baco o Dionisio, y donde se bebía mucho vino, se bailaba y se enmascaraban también. Vamos a pasar por un montón de temas, por eso les decíamos que vamos a estar apretando temas, ¿no? Tocando también un poquito algunos que son muy interesantes, pero que los vamos a dejar para luego ir abriéndolos en abanico a lo largo de futuras charlas. Vamos a ir desde el virreinato hasta el carnaval del siglo XX, pasando por algunas curiosidades, y siempre jugando entre estas prohibiciones y licencias que se le han concedido a lo largo del tiempo al carnaval. Vamos a empezar entonces en 1764, que en esta época tan temprana ya tenemos un carnaval oficial. El Cabildo mismo decreta 3 días de bailes y de corridas de toros. Y no solo era oficial, sino que era obligatorio. El que no asistía tenía que pagar una multa de 50 monedas. Allí lo que tenemos de fondo es la antigua Plaza de Toros, ¿no? De Retiro, que, como muchos de ustedes saben, funcionó en estos primeros tiempos de la colonia, cuando la costumbre de la corrida de toros estaba muy viva tanto en España como en sus colonias. Y se organizaban estas corridas en todas las ocasiones especiales, en todas las festividades religiosas y no religiosas. El viaje a San Isidro era uno de los eventos tradicionales del carnaval de los primeros tiempos. Se hacía un viaje en carreta hasta San Isidro, donde además, por supuesto, se hacían bailes. Había algunos personajes contrarios a muchas de las costumbres del carnaval. No les quiero decir cuáles eran estas costumbres, les digo solamente que molestaban mucho al virrey Ceballos, por ejemplo, y para ir descubriendo cuáles eran estas cosas que se arrojaban en los carnavales virreinales y que tanto molestaron al virrey, los invitamos también a sumarse a este juego e ir enviando las respuestas al chat. Tienen que ordenar las letras. Vamos a ver qué... No existían las bombuchas para esa época y usaban lo que tenían a mano para... No, había cosas parecidas. Yo ahí descubrí por qué las bombuchas son perfumadas, ¿no? Es una larga tradición. Agua, menudencias, muy bien. Hay una que es re difícil. Hay una que es re difícil que no sé si la van a sacar, ¿eh? La 3, el que la saca, la 3, es un conocedor. Huevos, muy bien. Vamos a dar tiempo. Ni idea, ni idea, dice Florencia. Ese ni idea es otra forma de decir harina, básicamente. A ver si ahí ayudo. Es una palabra antiquísima. Bueno, se las digo porque sabía que iba a ser difícil. Afrencho es la palabra. Afrencho es lo que se arrojaba, entre otras cosas, en carnaval, y que tanto le molestaba al virrey Ceballos. Bueno, ven que algunas de las costumbres, como decía Lucas, no existen las bombuchas, pero el juego con agua es bien temprano,
y me hace acordar también a cuando uno se recibe, ¿no? Que te tiran todo lo más asqueroso que podía haber. Eso era también parte del carnaval, ¿no? Donde se arrojaban menudencias, se llenaban vejigas. Me imaginar las vísceras, las menudencias volando. Tal cual. Me espanto. Tal cual, tal cual. Y agua sucia, ¿no? Siempre mencionan esas cosas las crónicas. Vamos a pasar por algunos hitos. Saben que el carnaval, tenemos que decir ante todo que tiene mucha relación con la población afro, ¿no? Si bien, como dijimos, es una tradición que en realidad tiene que ver con muchas culturas y con muchas tradiciones entremezcladas, los bailes de los grupos afro, el toque de tambor, era una de las cosas que más llamaba la atención y a la vez a la que más se oponían muchos habitantes de la sociedad colonial. En 1770, Bertis, que todavía no era virrey, sino que era gobernador, prohíbe estos toques de tambor. Los consideraban obscenos, bueno, tenían muchísimo prejuicio contra todo lo que eran las festividades que ellos desconocían y temían mucho, ¿no? Así que en 1771 lo que hace es llevar el carnaval a la esfera más privada, dentro de casa, ¿no? Los bailes privados se autorizan y a la vez se autorizan los bailes en la ranchería, que todavía no era teatro, pero era de todos modos este espacio en Perú y Alsina donde se desarrollaron varios eventos antes de ser teatro de comedias. ¿Qué sucede? A la iglesia no le gustaba absolutamente esta costumbre de los bailes en la ranchería, se quejaba mucho del tipo de gente que acudía, si bien Bertis se defiende y dice que solo entra gente blanca y que no hay malas costumbres, a la iglesia y sobre todo al fray José Acosta, o José de Costa, no le gustaba para nada, y entonces se quejan con el rey. El rey Carlos III finalmente dice que en las colonias él nunca había permitido los bailes de carnaval y entonces tenían que prohibirlos como así lo había hecho también en España, esto en 1774. Pero imagínense que estas normativas no tenían tanto efecto, porque de hecho lo que sucede es que todo se sigue haciendo a pesar de la normativa, y por eso es que se reiteran las prohibiciones a lo largo del tiempo. El virrey Ceballos prohíbe los bailes nuevamente en 1778. En 1783 se inaugura la ranchería como teatro de comedia, y seguían también los bailes ahí. En 2 oportunidades hubo incendios, un principio de incendio primero, y luego un incendio que devastó por completo la ranchería. El segundo fue por por pirotecnia tirada desde un convento, por lo cual el fray José Costa no dudó en... Claro. No dudó en decir que esto era un castigo divino, ¿no? Por la liviandad y la locura que había en ese lugar, Dios había fulminado a estas almas por pecadoras, ¿no? Es muy interesante, después lo vamos a poner en las lecturas recomendadas, toda la discusión que se produce entre Bertis y el fraile. Es una discusión que pasa, es un juicio, ¿no? Porque Bertis termina diciendo a la iglesia por qué se meten en nuestros asuntos, ¿no? Pensemos que estamos hablando del periodo Borbón, donde un montón de cuestiones ya se empiezan a manejar, digamos, un poquito más al margen de la iglesia. Bertis considera que lo han desautorizado, ¿no? Al decir que prácticamente iban a ser excomulgados quienes asistieran a esos bailes. Y hay toda una discusión muy, muy interesante que desarrolla en forma completa Torre Revelo, que después lo vamos a recomendar. En 1795, el virrey Arredondo promulga un bando prohibiendo los juegos con agua, harina, huevos y otras cosas. Además de los toques de tambor y de las comparsas de los negros, lo que más molestaba eran estos juegos en los que la gente se involucraba con desenfreno y que tenían además la particularidad de que borraban las distancias sociales, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que más molestaba del carnaval. La Revolución de Mayo permite el carnaval por darle alegría y regocijo al pueblo, pero con sus limitaciones, ¿no? Por supuesto. En el carnaval oficial de 1811 se permiten las máscaras, las corridas, las bandas de regimientos, se organizan, de hecho, bandas de regimientos, inclusive ocupando los palcos del Cabildo, las corridas son oficiales, los bailes algunos también, y se manda a iluminar con candilejas toda la ciudad. Sin embargo, nada de huevos de olor,
nada de huevos rellenos con yeso, nada de huevos rellenos de huevos podridos, ni de gallina ni de ñandú, Durísimo y eso. nada de juegos con agua que se tiraban desde las azoteas. Se juntaba el agua durante mucho tiempo antes del carnaval para poder arrojarla desde las azoteas. Eso no lo permitió el gobierno revolucionario. Y ya con los gobiernos liberales vemos que hay un ensañamiento bastante interesante contra el carnaval, sobre todo por esto que decíamos de borrar las distancias sociales, borrar esta idea también de buenas costumbres y de cultura. La ley de Martín Rodríguez de 1821 castigaba los insultos y solo permitía las máscaras y comparsas si antes solicitaban una licencia. Además, durante todo el periodo que tomamos, había disfraces totalmente prohibidos, como por ejemplo disfrazarse de otro sexo que no fuera el propio, disfrazarse de religioso, disfrazarse de soldado, portar armas, todas cosas que han sido desoídas, ¿no? Siempre, reiteradamente, pero eran leyes escritas, ¿no? Eran decretos que se hacían previo a los días de carnaval. Sin embargo, por supuesto, como decíamos, los excesos siguieron y los detractores también siguieron, sobre todo desde la prensa escrita. Un verso de se asoma el carnaval y no sosiega la gente, adiós costumbres y cultura directamente. Y desde Largos, esta publicación, se hicieron muchas de las críticas más encarnizadas al carnaval. Y como podemos ver en este ejemplo, en general tienen que ver con esto de que los hombres, inclusive los de más noble espíritu, digamos, parecen haber perdido la razón y se confunden con la plebe. Qué peligro, ¿no? En el Carnaval de Rosas hay un montón de cosas que se pueden decir. Para empezar, acá lo tenemos al restaurador, ¿no? Viendo a los negros tocar el tambor. La relación de Rosas con la población afro es un tema de estudio. Realmente él hizo muchas licencias y concesiones para ganarse el favor de esta población, y por eso también en los carnavales se han permitido las comparsas de los negros en los carnavales rosistas. Seguían también algunas prohibiciones que tenían que ver con de qué disfrazarse, algunas prohibiciones como por ejemplo que si se jugaba desde la azotea había que tener la puerta de casa cerrada y no dejar pasar a nadie, que no se podía utilizar huevos de ñandú. Sin embargo, los mismos jinetes rosistas arrojaban, según cuentan, huevos de ñandú rellenos de yeso, con sus caballos, desde sus caballos engalanados con plumas rojas y con toda la iconografía de la Santa Federación. Ramos Mejía estaba, bueno, en el Carnaval de Rosas se ve claramente la grieta entre unitarios y federales, por supuesto, y además también se ve mucho del contenido racista que una parte de la sociedad profesaba, ¿no? El problema era principalmente con la población negra. Y en cuanto a la rivalidad con los unitarios, tenemos que decir que, por ejemplo, cuando se hacía la quema de Judas, muchas veces se personificaban los muñecos de acuerdo con personajes opuestos a Rosas en la política, inclusive en el caso de Sarmiento, que en el Carnaval de 1849 parece que la moda era quemar muñecos de Sarmiento y arrojar baldes gritando sucio domingo. Es decir, que el carnaval estaba bastante politizado. Ramos Mejía estaba particularmente molesto con el caso de los negros, y fíjense el prejuicio que denota su comentario, porque él dice que si bien en ese momento los negros no se muestran sanguinarios y crueles, da miedo pensar que una vez que se emborrachen van a hacer algún saqueo, ¿no? o van a cometer algún ilícito protegidos por el restaurador, ¿no? Básicamente eso es lo que dice la cita, además de estos prejuicios respecto de la música, ¿no? Que la música de negros no se entendía como música, lo entendían como ruido. Sin embargo, tenían sus defensores también el carnaval entre esas filas. Alberdi lo defendía, decía que era 3 días para regocijarse, para alegría de la gente, que le recomendaba a quien sea, ¿no? A personas racionales y de buen gusto también, que se dieran el permiso de correr, saltar, gritar, mojar, silbar, chillar, que en estos 3 días lo permiten las buenas costumbres, ¿no? Sin embargo, los excesos los había y eran muchos, y tanto es así que el mismo Rosas en 1844 prohíbe el carnaval para siempre, ¿no?
y so pena, todos los que participaran de estos juegos y bailes, tendrían una pena de 3 años de trabajos públicos, y si fueran empleados públicos quedarían privados de sus empleos. Evidentemente no se han cumplido del todo esas normas, pero algo se deben haber cumplido, porque luego es a Sarmiento, que Sarmiento vive realmente con mucha nostalgia esta prohibición del carnaval desde su exilio. Dice esta cita: oh felices tiempos de nuestros padres, de inocencia y festiva holganza. Bueno, él al parecer le gustaba mucho el carnaval. Luqui, ¿querés contar un poquito sobre Sarmiento? Era muy adepto al carnaval, y en sus viajes por Europa y Estados Unidos observó estas festividades, y cuando llega a Roma, él mira hacia el carnaval, observa y escribe en sus crónicas estas descripciones que ve con respecto al carnaval, ¿no? que le gustaron mucho esta festividad. Él dice lo siguiente: esto fue en abril de 1847, en un viaje casi a Europa, y cuando llega a Roma se encuentra con que empezaba el carnaval, y bueno, eso lo plasma en sus libros, en su libro de viajes. Él dice: el día de mi llegada a Roma, la campana del Capitolio empezó a tañer a golpes redoblados pasado mediodía, y un murmullo general respondió a todos los ángulos de la inmensa ciudad a esta señal impacientemente esperada, como la voz del ángel del placer que llama a los muertos a una vida febril. Era la apertura del carnaval. Oh, entonces se oye palpitar el corazón de la ciudad, que hasta hace poco dormitaba. 1000 carruajes embarazan con su movimiento el tránsito de las calles. Gritos confusos de alegría hienden el aire, y ecco fiori, ecco confetti, ecco sigilli. Tales son las letanías que en coro universal cantan en todos los tonos. Así escribía Sarmiento el carnaval en Roma, y hace una descripción mucho más larga de cómo era esta festividad, ¿no? Que era toda una fiesta en el lugar, todos los adornos que había, la gente con máscaras, los balcones adornados, etcétera, ¿no? Bueno, también anduvo por Estados Unidos, y ahí también ve el carnaval, pero ve algo diferente que lo trae hacia Buenos Aires, y ahora enseguida les cuento. Te cedo la palabra, Flavia. Sí, a él le gustó tanto el carnaval a la europea, que él en 1869 restablece el carnaval y organiza lo que es el primer corso oficial, y a partir de 1870 además desfiles de carruajes. Y en reconocimiento a esta rehabilitación del carnaval que realiza, es que una comparsa lo nombra emperador de las máscaras y le obsequia esta medalla, que estuvo en exposición en la Casa de Sarmiento, en el Museo Sarmiento, hace relativamente poco, ¿no? En una exposición sobre Sarmiento y el carnaval. Saben que cuando uno lee a Sarmiento en relación con el carnaval, realmente se te cae un poco el personaje, esa cara de seriedad que suele tener en los retratos, porque, bueno, y también asusta un poco, ¿no? Por ejemplo, habla de la ventaja del carnaval era que podías, por ejemplo, mojar a las mujeres y entonces así ver las curvas que tanto se lavan el resto del año, y que podías acorralarlas y a cambio de dejarlas ir, que te concedieran algún favor. Lo dice tal cual, ¿eh? O sea que ahí lo tenemos a Sarmiento tan serio mandándonos a la escuela, pero bueno, como siempre todo lo vemos desde su época, pero era un personaje complejo como todos. Una cosa que le encantaba a Sarmiento del carnaval, que le encantaba desde el uso, y también le encantaba por ser una de las primeras industrias nacionales, eran los pomos marca Cranwell. Los pomos Cranwell eran unos pomos de plomo que los había comenzado a fabricar un farmacéutico acá en Buenos Aires, y que habían tenido muchísimo éxito. Desde bien temprano en el siglo XIX se producían estos pomos Cranwell, que acá vemos la publicidad de 1886, donde, por ejemplo, la mujer ya está diciendo que no se moja las máscaras, ¿no? Que no tiene que mojarla. Y él dice, bueno, son pomos Cranwell, así que, bueno, eso no moja, perfuma. Son aguas perfumadas, aguas con perfume de flores, que, bueno, él en un principio importaba los pomos Cranwell y los rellenaba, y luego empieza a fabricarlos aquí mismo, en Buenos Aires. Resulta que, bueno, la fábrica tiene muchísimo éxito, incluso empiezan a exportar. En un momento, Sarmiento también se queja de la prohibición de los pomos y del hecho de que con la apertura de las importaciones se beneficia a las empresas norteamericanas como Remington, en el caso de los pomos, porque también
Cranwell producía todo lo que era plomo, tanto pomos de carnaval como munición. Y entonces él considera que esto iba a llevar a la ruina a la fábrica Cranwell, cosa que después no sucedió. Sin embargo, en 1876, como decíamos, se prohíbe nuevamente el uso de pomos, bombas, arrojar harina, polvos de colores. Está buena porque la prohibición nos da la oportunidad de conocer todas las cosas que evidentemente la gente hacía, ¿no? Tirar confites, legumbres verdes y secas, huevos, frutas naturales o imitadas en cera, dar golpes con vejigas y globos de goma, otra cosa que Sarmiento critica, ¿no? Lo del uso de las vejigas. Lo único que expresamente se permite son las flores secas. Pero pecadores hay en todas las filas, y Marcelo T. Alvear en un momento baña a las señoritas, y es su mismo padre, Torcuato, que en ese momento era intendente, quien lo manda a detener. Como vemos, por esta noticia de Caras y Caretas de 1902, la fábrica de pomos Cranwell siguió funcionando, y en 1902 inclusive sufre un incendio muy importante, que termina destruyendo el establecimiento, pero que por suerte no pasa a mayores porque las municiones no estaban ahí o no estaban cargadas, sino que lo que se incendió fue más que nada los pomos de plomo. Estos pomos de plomo, ustedes se preguntarán, debían ser recontra nocivos contra la salud, porque si alguien te tiraba agua que venía de un pomo de plomo, debía ser venenoso. Y sí, seguramente lo era, como todo lo que era de plomo en esa época, que eran muchísimas cosas. Pero está interesante también que hay una noticia, que no se las traje para no excederme, pero una noticia en un diario norteamericano donde Cranwell mismo escribe una carta preguntando si se referían a sus pomos cuando decían que algunos habían sido nocivos para la salud. Y le responde el director del diario que no se habían manifestado en el caso de los pomos Cranwell más que una simple reacción mínima alérgica en muy pocos casos, y que sus pomos eran completamente inofensivos para la salud. ¿Luqui? Bueno, sí. El carnaval no fue fiesta para todos. ¿Por qué? Porque también tuvo un aspecto discriminatorio y digamos, deliberador. Y esto fue por parte de Sarmiento. Cuando él estuvo como ministro plenipotenciario en Estados Unidos, conoce a las compañías Christy Minstrel. ¿Y qué son los Minstrel? Minstrel son un género teatral racista, musical racista. ¿Y de qué consiste esto? En que los actores blancos se disfrazan y se pintan la cara de negro, ¿sí? Para imitar los bailes de los afros, de los esclavos norteamericanos. Sarmiento le gusta la idea y ¿qué hace? La trae a Buenos Aires durante su presidencia en 1870. Toda la sociedad, especialmente la sociedad blanca, empieza a imitar a estas compañías minstrel y empiezan a mezclarse en el carnaval, se pintan la cara y empiezan a bailar imitando a los afro porteños que estaban también, digamos, festejando esto, ¿no? Imagínense lo que fue para ellos esta discriminación, este racismo. Ya en esa época, digamos, había un marcado racismo hacia lo que eran los extranjeros y también, digamos, la población afro que vivía en Buenos Aires. Este dibujo que estamos viendo acá, esta imagen, es una publicidad de una de estas compañías, de Billy Van, que fue un artista estadounidense, que hacía espectáculos de juglares y de minstrel, imitando a los negros. Y ahí pueden ver cómo él está representando a un africano, ¿no? Y bueno, ellos bailaban y, digamos, lo hacían con una connotación totalmente discriminatoria, ¿no? Ellos lo hacían pensando que eran superiores, imitaban a los negros, y era algo realmente espantoso. Y eso logró que en Buenos Aires la población afro se retrajera, se vaya, se vaya a un costado del carnaval, y a lo largo del tiempo crearon sus propios clubes. Un club muy conocido fue el Jimmy Club, que arrancó en los años 20 hasta los fines de los años 70, que era exclusivamente de la sociedad afroporteña, y eso era en un lugar que se llamaba la Casa Suiza, que estaba en la calle Rodríguez Peña, donde las festividades duraban 8 días, exclusivamente para la sociedad afroporteña, que se tuvo que recluir luego de esta costumbre que trajo Sarmiento desde Estados Unidos
para imitar a los negros en sus bailes y en sus costumbres, ¿no? La verdad que no fue la mejor idea. Sí, Y bueno, inclusive las letras que reproducían, que ellos mismos escribían, ¿no? Para estas ocasiones, eran bastante discriminatorias y reforzaban el rol del africano como esclavo, ¿no? Por ejemplo, sí, empezaban con man de amita y expresiones por el estilo para reforzar esta inferioridad de la población afro. incluso en 1855, en Estados Unidos, los mismos negros empezaron a hacer esto y se repintaban, o sea, se pintaban la cara de negro arriba de su cara. Así que imagínense, digamos, la denigración total sobre esto, ¿no? Sobre esta idea que había surgido de imitar a los negros en sus bailes y llevarlo al carnaval, donde ahí, digamos, no había ningún tipo estaban todos juntos, la sociedad se mezclaba toda, pero estaba marcado el racismo de parte, digamos, de la sociedad blanca. No hace mucho un Fue la verdad que algo... comediante norteamericano se presentó en un show de stand-up pintado de negro y fue tan criticado que tuvo que salir a pedir disculpas. Ahora no me acuerdo quién era, pero un actor muy famoso. Sí, quedó como esto quedó como mucho en la historia del movimiento, de los movimientos de afroamericanos, ¿no? Sí, Quedó sí, como sí. un evento, uno más de todos los eventos tristes que les tocó protagonizar. Sí. Bien. Siempre imagino. Bueno, acá otra fotografía, digamos, de una compañía minstrel disfrazada, digamos, y pintada con sus caras de color negro, ¿no? O sea, siempre, digamos, de manera payasesca, imitando cómo bailaban los negros, con una Y connotación, ¿viste? siempre lo mencionamos también que a su vez el hecho de que estén vestidos así, los que imitan a los negros, tiene que ver también con que los negros se vestían con la ropa de sus amos, sobre todo en el caso del carnaval, porque también los personificaban y los ridiculizaban, ¿no? Y que eso siempre decimos que es el origen de que las murgas tengan levita y galera. Sí, incluso sus propios amos y a los hijos de la familia se pintaban de negro y después estaban sus esclavos, digamos, con ellos y era, la verdad que una situación muy, muy, muy horrible, ¿no? Que hagan Ahora eso. la vemos así sin duda. Bueno, vamos a interrumpir, vamos a hacer un intervalo, esta también es otra novedad. Antes de seguir en este recorrido histórico y llegar a las primeras décadas del siglo XX, vamos a hacer un pequeño intervalo para que Julián nos cuente las actividades y novedades que tiene la Usina Cultural Casa Lepage para ofrecernos. No sé si ahí me están escuchando bien. Perfecto, Perfecto, Julián. Bien. Bárbaro. perfectamente. Buenísimo. No, bueno, empezar a comentar, bueno, está arrancando este año 2021 con varias novedades, entre las cuales va a estar próximamente ya la posibilidad de visitar tanto el pasaje como el museo en forma presencial, para lo cual les solicitamos que cualquier información nos la puedan solicitar a info@casalepage.com. Un recorrido que vamos a hacer con los propios anfitriones, bueno, el equipo de los chicos y yo, como para empezar a conocer y bueno, obviamente respetando los protocolos que rigen para los museos, que son visitas de no más de 4 personas, con reserva previa, 4 personas dentro del mismo grupo familiar o convivientes. También ya estuvimos haciendo eventos, microeventos, lo que le llamamos eventos de capacidad muy reducida, tanto en la terraza del segundo piso como en el Zoom de la terraza, en el museo, en el pasaje, un poco favoreciendo también este tipo de encuentros que estamos volviendo a tener y dentro de un marco muy particular. Y también próximamente vamos a hacer la reapertura del hotel junto, no solo ofreciendo alojamiento dentro de las 22 habitaciones únicas que tiene el hotel, sino también paquetes con almuerzo o cena en Puerta del Inca y mismo también el recorrido incluido. Pero bueno, poco a poco vamos a ir anunciando, por lo pronto, digamos,
lo más novedoso que tenemos y ya ahora es poder encuadrar estas visitas presenciales, que la verdad que bueno, en base a lo que fue el año pasado y este nuevo año, poco a poco, quizás no tan rápido algunas cosas, entonces bueno, permite la posibilidad de visitar presencialmente el lugar. Muy bien, buenísimo, entonces los Gracias, esperamos. No, por favor, a vos, Julián. Bueno, y para seguir adelante entonces en este recorrido histórico tenemos que hablar, o quisimos hablar, de cómo es un carnaval en tiempos de epidemia en el siglo XIX. Lo estamos viendo cómo será el carnaval en tiempos de pandemia del siglo XXI. Veamos cómo fue en el siglo XIX y no cometamos los mismos errores, por favor. De acuerdo con este cronista, Luqui, no sé si las querés leer vos. Mardoqueo Navarro fue un cronista de la epidemia amarilla, que fue uno de los pocos que escribió, digamos, escribía sobre la fiebre amarilla en esa época, porque muchos diarios se habían cerrado, y él más que nada escribía para denunciar a las autoridades, que las autoridades en ese momento no se estaban percatando de lo que pasaba, entonces como que la epidemia estaba pasando así, estaba empezando, pero ellos no le daban, digamos, demasiado importancia. Entonces, él escribe en una de sus crónicas, dice, las fiestas arrecian, la fiebre se olvida, dice, los excesos rendirán sus frutos. Esto lo dijo el 20 de febrero de 1871. Los primeros casos de la fiebre empiezan a finales de enero, y ya para febrero empiezan también, digamos, a sumarse más muertes. Y bueno, tanto la Comisión Popular de Higiene y las autoridades no hacían nada. Dejan pasar por alto, digamos, a la epidemia y permiten el carnaval. Caso contrario a lo que pasa ahora, ¿no? Que hubo una cuarentena, sí, que hay distanciamiento social. En ese momento dejaron que el carnaval se haga. O sea, ¿por qué? Porque era un festejo carnavalesco ansiosamente esperado. O sea, incluso hasta para las elecciones, si no se hacía eso, jugaban en contra. Entonces dieron rienda suelta y empezó el carnaval. Fiesta, bailes en el Club de Progreso, en los teatros, mientras en la calle y en las casas se iba muriendo gente. Los médicos iban y venían, ya estaban desesperados porque empezaban a encontrar cada vez gente más muerta, y era todo un descontrol. O sea, ¿no? O sea, ese hacinamiento, los médicos en esa época se pensaban que se contagiaban de una persona a la otra, que en realidad el contagio era a través del mosquito, pero bueno, o sea, la idea era que no haya ese aglomeramiento de gente, pero se dejó correr y el carnaval se hizo igual. En febrero murieron 288 personas, así que imagínense que mientras algunos festejaban, otros estaban muriendo, y bueno, muchos médicos no sabían qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué se moría la gente? Y discúlpame, ¿podemos pasar a la anterior, por favor, de vuelta? Porque él dice algo más. Después que termina el carnaval, él dice, la fiebre pasa de San Telmo al Socorro. Dice, pasada la locura carnavalesca, viene la calma y a esto sucede el pánico. Lo dice 4 días después. Bueno, como resultado, febrero dio 288 muertos y se pasó por alto esto, y el carnaval fue una fiesta total. Para poner más 2 días después, con lo que pasa ahora, ¿no? 2 días después, la tribuna también decía que la fiebre no había disminuido, sino que los casos habían ido aumentando y que la epidemia había perdido el carácter local. Y un año después, La Nación dice que se pasaba de la carroza de carnaval a la carroza fúnebre, que fue, claro, lo toma como algo muy negativo el hecho de que se hubiera realizado el carnaval. Sin embargo, en las noticias de esa época no son... se mezcla la venta de zapatos de variedad y disfraces de todo tipo con las noticias sobre las nuevas muertes, y no se prohibieron las festividades para nada. En el primer siglo XX tenemos los clásicos carnavales que siempre vemos muy representados y que siempre miramos con mucha nostalgia. Carnavales completos, ¿no? Con corsos por distintas calles del centro, y luego también a partir sobre todo de los años 30 con el desarrollo de los barrios, de los suburbios, también en los barrios. Vemos las comparsas, vemos los desfiles, ¿no? Con sus concursos también, los bailes en los clubes, que
fueron tomando, además de las naciones de negros y de los clubes que mencionaba Lucas, también los clubes, las mutuales, los clubes sociales para inmigrantes, tanto internos como europeos, y todas estas asociaciones de bien público que se fueron estableciendo a partir de la gran inmigración, y también en casas particulares, por supuesto, ¿no? Acá claramente podemos observar todavía como en el siglo XX, en la década del 20, hay representación de afros. Acá tenemos sí. una Sí. comparsa con la mitad pintada de color negro. O sea que todavía seguían haciendo esta costumbre, digamos. Ojo que podría ser rojo, ¿eh? Podría ser. Podría ser, porque son diablos, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, es muy probable también que sea de negro. Por eso después se fueron, ¿no? Se aislaron y se metieron en clubes privados. Acá vemos también en el Corso Defensa, cuando se distribuyen los premios, y un carnaval ya de los años 50, a la derecha. Y por supuesto los bailes en el Club del Progreso hasta 1901 siguieron siendo los más importantes. Caras y Caretas en 1901 habla de la elegancia y del buen gusto, y fíjense cómo todavía se sigue marcando la diferencia entre el carnaval en la calle y el carnaval en los clubes, ¿no? En el Club del Progreso, que es donde acudía la gente más acaudalada, más refinada de la sociedad porteña, no había penetrado el ambiente carnavalesco de la calle, ¿no? Es como que esa separación estaba siempre muy vigente. Y es parte de estos contrastes de los que siempre hablamos cuando nos toca hablar de este periodo a mí me gusta llamarla la no tan belle époque. Bueno, los juegos con agua, por supuesto, continuaron, y como decíamos al principio con las bombuchas, siguen siendo un clásico de carnaval, y también lo es el tango, ¿no? En estos clubes, las fiestas de carnaval, los bailes de carnaval fueron la escena preferida por muchas orquestas, y el tango rinde homenaje al carnaval, que era este evento que lo hacía, del cual era tan partícipe, con numerosas letras y títulos referidos al carnaval y a personajes del carnaval, como Colombina y tantos otros. Así que los invitamos a hacer este jueguito, en donde tienen que encontrar 5 de los muchísimos títulos de tangos dedicados al carnaval en esta sopa de letras. Les voy a dar algunos segundos. También hay otras palabras escondidas, no sé, acá alguien estuvo metiendo mano. Así que hay otras palabras escondidas, pero las palabras, los títulos serían los de la izquierda. Si ya encontraron alguno, voy a ir pasando, ¿eh? Está bueno que son largos, eso lo hace un poco sencillo. Hay más cortos. Siga el corso, uno de los más lindos, me parece. Muchos son nostálgicos, ¿no? Del carnaval, que ya en el momento de escribir el tango ya lo ven como algo del pasado o de la infancia, que siempre tiene en el tango esa connotación de lugar bucólico, ¿no? Al que uno quisiera volver, al barrio y a su infancia. También muchos tienen que ver con este desmadre y con esta liberación de instintos que posibilitaba el carnaval, y que lograba que una mirada o un beso, que en otro momento del año hubiera sido imposible. Y por supuesto la comparsita, que es quizás el más famoso, en homenaje también a las comparsas, ¿no? Bueno, y después de toda esta charla, quizás ha cambiado o por lo menos se han multiplicado las ideas que pueden estar surgiendo a partir de la palabra carnaval. Así que invito a Patria a compartir su pantalla para nuevamente otra propuesta en Slido, y que nos digan con qué asocian la palabra carnaval. Ahora sí, a escribir, porque ahora tenemos un montón de ideas. Bombuchas, Tal cual. pomo, fiesta, música, tango, milonga, carnaval, ¿cómo es? Comparsita. Es fácil, escriben ahí. Si no se animan a escribir en la pantalla, pueden escribir en el chat. Ahí va. Mira, di frases, descontrol, agua, bien.
Aparecieron. Cuando decías tango, ¿es tango o es milonga lo que se toca en carnaval? ¿O candombe? No, tanto tango como milonga y vals también, ¿eh? Ah, mira. Hay para todos los gustos dedicados al carnaval. Mañana hay una charla en Facebook más relacionada al tango y al carnaval, la pueden buscar. Vos, Flavia, no sé si vas a participar ahí al final, pero parece que va a estar No bastante sé, bien. espero poder. Teníamos otro mini evento de tango de estos que se pueden hacer ahora, que son todos protocolares, Tremendo. pero veremos. ¿Nieve? Nieve, claro, la de Rey Bartolito, Momo. Momo. Ah, claro, la nieve artificial. Sí, no lo dijimos, ahí veo lo de levantar las represiones. No dijimos, pero por supuesto con la Revolución Libertadora muchas de estas cosas se prohíben y después nuevamente con la última dictadura hay todo un tema nuevamente, ¿no? Entre la prohibición y el escapar de la prohibición y el desoír, hasta que, bueno, se vuelven a establecer los feriados, primero en Ciudad de Buenos Aires en 2004 y después a nivel nacional en 2010, que para mí es ayer a la tarde, me acuerdo como si fuera hoy. Y más cuando uno empieza a hablar en términos históricos, ¿no? Así que estamos viviendo quizás una nueva etapa del carnaval, Bueno, acá en del el 2010 a chat esta parte. hay también respuestas. Dice fiesta de barrio, dice Marta, todas las generaciones. Ujú. Dice diversión familiar, bailes, 8 bailes, diversión, desenfado. Hay varias respuestas en el chat también. Antifaces. Diversión, fiesta. Y por ahí algunos, sí, Carlos, querés tipearlas vos, copiándolas del chat, porque así vemos en la lluvia de palabras, te aparece más ¿Cuál es grande. la La más? palabra música, esa es la que más coincidieron. Buenísimo. Bueno, y yo volvería, no sé si podés ahora o ¿A dónde? después, ¿A cuál? a los disfraces también. A ver qué pasó, Ah, a ver, no sé si puedo si hacer hubo más eso. respuestas. No sé si puedo hacer No, eso. no, si te pongo en un brete, no, No, me no. pusiste en un problema gravísimo porque no sé, creo que no llegó tanto por ahora. Bueno, no hay La problema, no hay próxima te la problema. debo. La próxima hacemos algunas cosas de esas. Dale, dale. Estoy recordando algunos disfraces de mi familia también, que mi mamá siempre me comentaba que se había disfrazado de frutilla, Ah, completita, así, no, sí. Esos disfraces, bueno, que realmente además ponían toda la producción, ¿no? claro. Bueno, para finalizar, para ir terminando, así terminamos como habíamos prometido puntual, no queremos dejar de recomendarles las lecturas en las que mayormente nos basamos para elaborar esta charla. Nosotros no vamos citando la bibliografía a medida que la mencionamos, pero por supuesto, después siempre vale hacer este reconocimiento a las fuentes de donde tomamos la información. En mi caso fue en gran medida la tesis de licenciatura de Carolina Titelman, que está disponible en internet, es una tesis de licenciatura del año 2003 de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Antropología. La pueden encontrar fácilmente googleando el nombre de Carolina, y ella a su vez toma muchísimos datos del libro de Pucha, este libro de la serie Cuadernos de Buenos Aires, que nos ofrece una breve historia del carnaval porteño. Y por supuesto, les mencionaba todo el pleito entre Vértiz y Costa, entre Vértiz y la iglesia, o por lo menos parte de la iglesia, lo tienen muy, muy bien desarrollado en el capítulo de Fiestas y Máscaras de Crónicas del Buenos Aires Colonial de José Torre Revelo. Y piden el dato de Facebook, a ver, o lo dan. Ah, sobre tango para mañana. ¿Lo están compartiendo? No sé, Patri, si lo tenés a la mano, para pasarlo en el chat. Ahora lo busco mientras. ¿Lo Flavia, tenés? Uh-huh. Sí.
Claro, ¿me permitís agregar algo? Claro que sí. Una noticia que justo me acabo de enterar igual en estos días. El gobierno de la ciudad, dentro del plan de turismo barrial, para incentivar el turismo en los barrios, acaba de incorporar 3 circuitos nuevos de turismo en los barrios, 3 circuitos de casco histórico, donde en realidad en el ¡Ay, circuito qué principal, bueno! el primero estamos nosotros. Yo voy a compartir igual Bien. acá en el chat la página, por si lo quieren ver, o mismo el archivo donde Ujú. figura el circuito para todo aquel que, bueno, que quiera hacer una recorrida por casco histórico. Tiene 3 opciones distintas, donde en la cual en la primera, digamos, casco histórico más central, por decirlo así, propiamente dicho, está Casa Lepage incluido. Qué bueno, Muy bueno. qué bueno. Sí, siempre cuidándose hay que aprovechar estas opciones, ¿no? Y por supuesto también también las opciones virtuales que van a seguir y que, como dijimos al cerrar el año pasado, nos regaló un poco la pandemia, esta sobreoferta, pero lo digo en el sentido más positivo, cultural y en gran medida gratuita que se está desarrollando, ¿no? Y nosotros tenemos una agendita para este año con un montón de cosas, más cascos históricos, más edificios históricos. Hoy estuve hablando y ya poniéndole fecha posible para San Isidro Labrador, a una visita virtual desde Casa Lepage al casco histórico de San Isidro. Tenemos gran cantidad de propuestas que se van a ir multiplicando seguramente, porque de una salen 10. Así que esperamos contar con un ciclo tan positivo como el del año pasado o más, y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este día de reencuentro. Agradecemos a toda la gente de Lepage y les pasamos las redes para que sigan en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves. Chao.